Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Juan Sebastián Jiménez, yo soy ingeniero ambiental de la Universidad Central y también soy tecnólogo en saneamiento ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Bogotá. Esto que quiero compartir con ustedes es una aproximación muy rápida, pero también con mucho rigor, sobre uno de los temas que ha generado mayor furor en los últimos días o meses, que tiene que ver con el fracking y la posibilidad de implementar esta técnica de fracturación hidráulica para la extracción no convencional de petróleo o gas. Dicho lo anterior, tomamos como referencia una nota en la web para este análisis, la cual mencionaba que el fracking empieza a implementarse más o menos a partir del año 2014 en la región de Argentina, especialmente en lo que tiene que ver con el proyecto Vaca Muerta, que se encuentra ubicado más o menos en esta región que estamos mostrando en este mapa, entre Añelo, Cutralcó y Neuquén, al occidente de La Pampa. Dicho lo anterior, en este primer mapa tenemos un modelo digital de elevación que para esta región encuadrada se encuentra entre los 156 y los 3085 metros sobre el nivel del mar, por lo que vemos que pues, es una amplia región que tiene también diferentes altitudes en su geografía. Para este modelo digital de elevación se utilizó el modelo SRTM GL3 descargado mediante el plugin de Open Topography en QGIS. Adicionalmente, esta zona es muy aledaña ya con la parte donde se empieza a conformar la cordillera de los Andes hacia el sur en Argentina, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, pues esta es como la base referencial sobre el suelo en esta región, que nos sirve como base de análisis de imágenes de radar antes y después de la presencia de fracking en áreas aledañas a Vaca Muerta, Argentina. Como podemos identificar aquí, más o menos el punto más alto lo vemos aquí, donde tenemos el color rojo y naranja. Aquí vemos en nuestra escala que el rojo más intenso serían 3085 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, el azul más intenso representan 156 metros sobre el nivel del mar, de acuerdo con este modelo digital de elevación. Dicho eso, más o menos aquí vemos que no es un rojo tan intenso, por lo que aquí en esta región tenemos aproximadamente entre 2400 a 2500 metros sobre el nivel del mar, que sería nuestro punto más alto. De aquí para abajo ya vemos que hay unas regiones más en amarillo y un gran porcentaje de regiones azules, lo que nos indica que pues esta zona es más bien de altitudes bajas, valga la aclaración. Para este análisis se utilizaron imágenes de radar y se utilizó la técnica de interferograma de fases mediante el aplicativo Gamma de la plataforma de Alaska Satellite Facility, donde se realizó el procesamiento en la nube y posteriormente se descargaron los diferentes productos. Se hicieron 3 análisis siguiendo la misma metodología. Se hizo un análisis para el 2015, uno para el 2020 y uno para el 2025. Entonces, inicialmente, en nuestro análisis del año 2015, tenemos que en el desplazamiento en la línea de visión del satélite Sentinel-1 entre las fechas del 17 de diciembre del 2014 y el 10 de enero del 2015, luego de hacer el procesamiento en la plataforma mediante la metodología de interferograma de fases, encontramos este producto que nos indica que las regiones con el rojo más intenso para este mapa del 2015 representan lo que sería un hundimiento del terreno de aproximadamente 8 centímetros. Asimismo, estas partes de las regiones de azul intenso se podría decir que ganaron masa en el suelo en 6 centímetros, 7 centímetros aproximadamente, y las diferentes variaciones de color pues van a representar datos intermedios entre estos dos extremos. Aquí si volvemos un poco a nuestro DEM, tenemos que en esta región
sí presentamos unas diferencias altitudinales. Esta región amarilla es más alta que esta región azul. Esta parte amarilla aquí es más alta que esta parte azul. Entonces aquí podríamos identificar que pudieron haber algunos movimientos de masa muy minúsculos, por decirlo así. Aparentemente pudieron venir de esta región hacia abajo o de regiones más altas fuera del mapa hacia esta zona, lo que hicieron que aquí se ganara en masa aproximadamente 7 centímetros al 10 de enero del 2015 respecto al 17 de diciembre del 2014. Volviendo aquí a esta zona, podemos identificar que en esta zona el terreno tiende a ser más homogéneo, un terreno llano, de pronto con alguna ligera variación de elevación de la altitud hacia esta zona, pero en general pues vemos que no hay como una diferencia tan marcada como acá o como acá. Dicho eso, entonces aquí identificamos que para el año del 2015, inicios de 2015, en esta zona hubo un hundimiento de aproximadamente 9 centímetros en esta zona, que sería pues como la zona más afectada de nuestra zona de análisis para esta ventana de tiempo. Aquí lo podemos ver, esta sería una zona nororiental a Añelo, el punto de referencia de Añelo. Hacia el nororiente, para el 10 de enero del 2015 respecto al 17 de diciembre del 2014, en esta zona encontramos que hay zonas o hay partes donde el hundimiento del terreno pudo haber alcanzado hasta 9 centímetros aproximadamente respecto de la primera fecha de medición para este par interferométrico. Como lo podemos ver aquí, la polarización para este par interferométrico es que la señal se emitió en vertical y se recibió en vertical. Hay una dirección ascendente del satélite y aquí está la identificación de las dos imágenes utilizadas para este interferograma en unidad de metros y en la banda C, que es la banda que trabaja el satélite Sentinel-1, y aquí el sistema de referencias de coordenadas. Entonces aquí podemos identificar esto. Vamos a venir aquí al cronograma que nos permite Google Earth Pro y vamos a devolvernos hasta diciembre de 2014, si nos lo permite, porque ya la siguiente nos da diciembre del 2015, ya muy lejos. Entonces nos paramos aquí en diciembre del 2014 y vamos a mirar qué sucede para esa fecha en la imagen satelital en esta zona. Recordemos que era esta zona de por acá. Entonces hacemos un acercamiento y podemos identificar, por ejemplo, miren todos estos punticos que se ven aquí ya más claramente, que todo esto hace parte de un complejo minero y de refinerías. Por ejemplo, aquí se ve claramente Refipampa, La Colonia, y hay una gran red de infraestructura relacionada con esta actividad económica. Si volvemos a nuestro mapa interferométrico del 2015, vemos que esta zona pues está muy cerca de donde nos daban los rojos intensos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces aquí tenemos nuevamente estos rojos intensos y podemos identificar que estos rojos intensos están muy cerca. Miren, por ejemplo, acá esta zona es supremamente poblada de esta infraestructura relacionada a la actividad económica mencionada y son zonas que se superponen con nuestro interferograma de fases en la línea de visión del radar del satélite Sentinel-1. Luego podríamos llegar a pensar y a inferir que podría haber alguna relación, sin embargo vamos a mirarlo más adelante. Ahora miremos una zona que no tenga estos rojos y tal vez que tenga más bien estos azules. Entonces vamos a hacer un análisis para el 2015 de esta zona y aquí en estos azules donde no hay rojo, podemos identificar que hay ausencia de estas infraestructuras relacionadas a la actividad económica mencionada, actividades mineras más directamente relacionadas con la extracción de petróleo. Recordemos que tenemos una fecha base que es más o menos 2014, que de acuerdo pues con alguna literatura identificada en la web, es el año a partir del cual se empieza a hacer estudios e implementación de fracking en toda esta región, que como lo podemos ver pues igual ya para el 2014 hay una gran infraestructura desarrollada. Luego aquí podríamos identificar que esto no solamente fracking sino también metodologías convencionales
de extracción de este preciado material como es el petróleo y gas y bueno, todo lo que está relacionado con esta industria de las refinerías. Entonces ahí empezamos a tener como un primer análisis en los primeros años de la implementación de este tipo de tecnologías y de esta industria en esta región de Argentina, que es como el país que más ha adelantado esta tecnología del fracking. Vemos además que pues hay unas zonas intermedias hacia la derecha o hacia el oriente de Añelo. Se nota claramente más el rojo que tonalidades rojas y naranjas, y hacia el occidente podemos identificar, bueno, hacia el noroccidente, tonalidades más hacia el azul, verdes y azules. Entonces, como veíamos, pues aquí hay mayor cantidad de infraestructura y aquí notábamos una ausencia de esa infraestructura relacionada a la extracción minera. Por lo cual, esto aquí vemos que hay como un punto intermedio. Si venimos y miramos hacia esta zona, pues podemos identificar que evidentemente hay algunos puntos focales de la industria, pero digamos que no se ve para esta imagen de 2014, no se ve en la misma cantidad que lo podíamos ver hacia esta zona, donde pues notamos una mayor densidad y cantidad de infraestructura relacionada a la extracción minera. Dicho esto, pues tenemos este primer análisis para el 2015. Vamos a pasar ahora a mirar lo que sería el análisis 5 años después, para el 2020. Entonces, esta es nuestra 2015 y vamos a superponer la del 2020. Aquí la tenemos. Entonces aquí identificamos un cambio drástico. Bueno, otra cosa que quería mostrar aquí, que se me estaba pasando, es el rango detectado en la interferometría. Entonces aquí vamos de menos 8 centímetros, es decir, un hundimiento de 8 centímetros, hasta zonas de ganancia con aproximadamente 7 centímetros, de aproximadamente 9 centímetros a aproximadamente 7 centímetros, lo cual es un rango de 15 centímetros. A este nivel de precisión trabaja esta técnica de la interferometría. Entonces tenemos un rango de 15 centímetros en el año 2015. Ahora pasamos al año 2020 y tenemos que aquí nos movemos desde los 2 centímetros hasta aproximadamente los 7 centímetros, con un rango de 9 centímetros. Digamos que aquí de pronto en este periodo de tiempo que fue medido entre el 28 de septiembre del 2020 y el 4 de octubre del 2020, podemos identificar que el rango es más pequeño, pero también podemos identificar que en zonas donde antes aparecían tonalidades azules, verdes y amarillas, para el año 2020 se tornan mucho más rojas, es decir, zonas que de pronto presentaban mayor estabilidad o alguna ganancia por algún tipo de movimiento de masas en el suelo, posiblemente. Para esta imagen 5 años después, pues ya notamos que aquí toda esta zona empieza a presentar un parámetro de hundimiento del suelo. Que son 2 centímetros, sí, pero podemos identificar un claro cambio en la dinámica del suelo. Uno, cuando inicia todo el proceso del fracking, y otra foto cuando ya llevamos 5 años aproximadamente de estar aplicando esta tecnología en esta zona. Entonces, por ejemplo, aquí esta zona la podemos ver de un azul intenso con ganancias de aproximadamente 7 centímetros a pérdida de aproximadamente de 2 centímetros, ¿sí? Y ya empieza a identificarse un patrón generalizado de pérdidas, sobre todo aledañas a estos dos embalses, que serían el embalse de los Barriales y el embalse de Marimenuco. Entonces, para nuestra imagen del año 2020, recordemos nuestro DEM. Entonces, en esta zona aparece como el color natural. Puede haber un error en la imagen tomada por el satélite, o puede ser que definitivamente pues en esta zona no se identificó ningún tipo de movimiento, ni positivo ni negativo. Entonces
Nuevamente quiero hacer referencia a que una es la imagen al inicio del proceso de fracking relativa a posibles hundimientos del suelo mediante la técnica de interferograma de fases, y otra es la imagen 5 años después, donde ya vemos que hay un mayor patrón de hundimiento en toda la región. Y esta región, que al parecer en ese momento, en el 2015, de acuerdo con la imagen, pues era la mayormente afectada por temas de hundimiento, 5 años después ya no se ve en ese mismo patrón de hundimiento, sino que más bien se identifica que ese patrón de hundimiento se ha pasado hacia el resto de la región. Entonces, recordemos de nuevo que en esta zona no teníamos tanta densidad de infraestructura minera, y vamos a mirar qué pasa para el año 2020, septiembre de 2020, ahí estamos. Vamos a mirar ahora en esta zona a inicios de 2015. Entonces miren, aquí teníamos una menor cantidad de infraestructura de intervención minera, pero ya para el 2020 aquí se creció un poquito, digamos que no ha cambiado mucho, pero identificamos que hay tal vez mayor actividad. Sin embargo, podemos ver que aquí hay unas zonas que en el 2014 no se alcanzaban a identificar todavía. Miren que aquí no se ven puntos blancos, estos punticos o estos cuadraditos blancos, pero ya para el 2020 sí los empezamos a identificar. Miren, aquí empezamos a identificar unos y son como bastante grandes, a diferencia de, por ejemplo, estos pequeñitos. Estos ya se ven más grandes a 53, casi 54 kilómetros de distancia del suelo. Entonces podemos identificar que mal que bien pues se han incrementado en algunas zonas la cantidad de infraestructura relacionada a la extracción minera en esta zona de estudio, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya notamos que algunos punticos se empiezan a ir ampliando 5 años después, y que hay unos puntos adicionales que empiezan a aparecer en esta zona, que como lo veíamos en el interferograma, es una zona que cambió de un azul o unos verdes que implicaban una estabilidad en este momento del año de 2014 a inicios de 2015, pero ya para septiembre a octubre de 2020 identificamos que pues hay unos patrones ya de hundimiento en toda esta región que antes no se presentaban 5 años atrás. Nuevamente, mirando el DEM, podemos identificar que, por ejemplo, esta zona de acá es una zona que tiende a ser un poco más alta de su alrededor, más montañosa. Esa zona se mantiene estable. Miren, aquí vemos una tonalidad media entre el rojo y el amarillo o el verde, perdón, entre el rojo y el azul verdoso. Entonces aquí podemos identificar que esa tonalidad en la mitad pues implicaría ya un punto más cercano al cero, es decir, donde no hay ningún tipo de movimiento. Y lo podemos identificar que esta zonita de acá se puede ver igualmente en el modelo digital de elevación y en el interferograma. Entonces ahí hay una correlación importante entre las dos imágenes, lo que nos lleva a pensar que las zonas montañosas pues no son atractivas para esta industria y para esta infraestructura. En ese orden de ideas vamos a pasar a mirar y hacer un análisis ahora con la imagen del 2025. Y entonces aquí en la imagen del 2025 nuevamente tenemos que hacia la parte occidental, toda esta franja occidental a añelo, nuevamente tenemos colores verdes y azules y amarillos que van más hacia la estabilidad del terreno. Pero por ejemplo, hacia esta zona de Arroyito, Cenillosa y demás, empezamos a identificar que hay unos rojos bastante intensos, y aquí vamos de menos 19, casi 20 centímetros de hundimiento en apenas aproximadamente 12 días. En esos 10 o 12 días, esta zona, este terreno, se hundió casi 20 centímetros. Es decir, el 6 de marzo del 2025, esta zona estaba 20 centímetros más hundida que el 22 de febrero del 2025. Y vemos que aquí hay un claro patrón de esta franja que viene bajando por aquí, donde se empieza a presentar mayor hundimiento. Nuevamente estas zonas de acá empiezan a tener patrones de estabilidad, y nuevamente esta zona que vemos aquí al noroccidente
al nororiente, perdón, tenemos nuevamente el patrón de hundimiento en estas zonas. Aquí estas zonas parecen estar más estables para este rango de fechas. Aquí lamentablemente pues no tenemos imagen de 2025 todavía en el Google Earth Pro, al menos en esta versión que estoy manejando, pero podemos identificar que, por ejemplo, para esta zona donde hay una gran cantidad de hundimientos, que además están muy cerca de los cuerpos de agua, si nos acercamos, bueno, aquí hacia esta zona no encontramos mayor actividad o infraestructura minera, pero digamos que en toda esta zona sí ya empezamos a identificar una importante presencia de toda esta infraestructura. Digamos que ahí ya habría que entrar a hacer otro tipo de análisis para mirar cuál podría ser la relación de esta zona. Es importante pues mencionar que para el 2020, esta imagen que estamos viendo actualmente es de 2020, pero este análisis es de 2025. Luego, en esos 5 años sí pudieron haber expandido esta infraestructura minera en esta zona, ¿cierto? Y otra cosa que me parece también importante resaltar de este interferograma, de este par interferométrico del año 2025, es que el rango aquí ya se amplió drásticamente. Aquí ya tenemos 26 centímetros de rango. Cuando pasábamos en el 2015 teníamos un rango de 14-15 centímetros. En el 2020 teníamos un rango de 8 a 9 centímetros. Pues aquí ya pasamos a doblar y un poco más del doble los rangos, a tener 27 a 28 centímetros de hundimiento y de cambio en la superficie de esta zona del terreno, ¿sí? Entonces esto también lo podríamos relacionar con que dentro de esos datos que se consultaron en la web, pues 2025 efectivamente fue un año en el que toda la industria petrolera empezó a producir números por encima de la industria agropecuaria de Argentina. Entonces ahí podríamos tener una relación de que efectivamente en esta zona se pudiera haber expandido todo este tema de la infraestructura minera relacionada al petróleo y al gas. Entonces vemos que efectivamente, por inferencia, todavía digamos faltaría hacer una serie de análisis, pero por inferencia podemos identificar que sí hay una relación, o puede haber una relación entre la infraestructura, que además vemos que toda esta franja aquí presenta mayor tonalidad naranja y roja, y si venimos y miramos, pues en toda esta franja tenemos en diferentes zonas con diferente densidad presencia de esta infraestructura, ¿cierto? Relacionada a, por ejemplo, miren acá, relacionada a la industria del oil and gas. Entonces, mediante los datos interferométricos del radar Sentinel-1, podemos inferir que es muy alta la probabilidad de que haya una relación directa entre la presencia de esta infraestructura y los hundimientos del terreno en diferentes épocas del año, en una ventana de 10 años de análisis para 3 pares interferométricos. Entonces, pues ese era el análisis que les quería compartir. Dependiendo del alcance que logre tener este video, podríamos realizar algunos otros análisis con otras variables, con variables hidrológicas, con variables climáticas, con observaciones espectrales para alimentar también este análisis. Y la invitación está también dada a que si hay otros profesionales interesados en sumar sus análisis o en seguir este análisis
y hacerlo un poco más profundo para que por favor nos contacten y nos pongamos en la tarea. Este ejercicio tiene una finalidad netamente de aporte desde lo técnico, desde lo científico y desde lo académico, si se quiere, al debate actual que hay en nuestro país, en Colombia, por esta época electoral en la que uno de los candidatos propone hacer fracking a lo que dé en un país mucho más cercano al trópico que esta zona de Argentina que estamos analizando, pero donde empezamos a inferir que hay una alta probabilidad de correlación entre la presencia de infraestructura de oil and gas y este fenómeno de hundimiento del suelo para esta región de Añelo, Cutralcó y Neuquén al sur de Argentina. Dejamos ya el análisis también a cada uno de ustedes. No pensamos aquí interferir en la decisión del voto de las personas, pero sí queríamos dar un elemento técnico y científico como un aporte para el debate, ese debate que nunca se dio entre los candidatos, pero que podemos identificar aquí con imágenes satelitales y con metodologías científicas validadas que la probabilidad de correlación es muy alta entre estos fenómenos de hundimiento del suelo y la presencia de infraestructura de oil and gas. Muchas gracias por su tiempo. En los comentarios dejaremos nuestros datos de contacto. Recuerden nuevamente, mi nombre es Juan Sebastián Jiménez Moreno, soy tecnólogo en saneamiento ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y soy ingeniero ambiental de la Universidad Central. Muchas gracias por vernos. Recuerden que si hay un buen alcance con este video, la idea es de aquí en adelante alimentar estos análisis referentes al fracking con otro tipo de análisis, como les decía, con imágenes ópticas, espectrales, con análisis estadísticos a partir de otro tipo de variables. Entonces, pues espero que les haya gustado. Aquí se ve como que fue un ejercicio medianamente fácil, pero detrás de este análisis y de estos mapas que yo les he presentado, pues hay muchas horas de procesamiento, de estudio y de trabajo. Así que nuevamente gracias por ver este video. Que estén muy bien.